¿Sabes qué es lo más curioso de todo? Que llevas años corriendo, comparándote, exigiéndote, sintiéndote atrasado en una carrera que nadie te pidió que corrieras, y mientras tanto, la vida pasa. La filosofía estoica lleva más de 2000 años diciéndote algo que todavía no has querido escuchar, que no controlas los tiempos, que forzar lo que no está listo solo te rompe a ti, que todo lo que es tuyo llega, siempre llega. Pero claro, eso es fácil decirlo, y lo difícil es creerlo cuando estás en medio del caos. Por eso estás aquí. Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que viene no es motivación barata, es lo que nadie te dijo sobre el dolor, la espera y los tiempos de tu vida. Y puede que cambie algo en ti, pero antes de comenzar, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Cuando sientes que vas atrasado en la vida. Hay algo que nadie te dice cuando cumples 30 años, o 40, o los que tengas. Nadie te avisa de que el mundo va a empezar a pasarte factura. De repente, miras a tu alrededor y ves a compañeros del colegio que ya tienen casa propia, familia, un negocio, un título enmarcado en la pared. ¿Y tú? Tú sigues buscando tu sitio, sigues construyendo, sigues sin terminar de entender por dónde va esto. Y entonces llega ese pensamiento traicionero. Me he quedado atrás. Detente un momento, respira, porque lo que voy a decirte ahora mismo importa mucho. Eso que sientes no es la realidad, es la presión social disfrazada de espejo. Vivimos en un tiempo donde todo el mundo parece que llegó antes que tú. Las redes sociales son como un escaparate eterno de logros ajenos. Alguien publicó la foto del piso nuevo, otro anunció el ascenso. Aquella chica de tu clase que ni recuerdas tiene ya 3 hijos y un viaje a Japón en el perfil. Y tú, mirando la pantalla, sintiendo que la vida es una carrera que empezaste tarde. Pero fíjate bien en lo que te estás comparando, estás midiendo tu interior con el exterior de los demás. Estás comparando tus dudas privadas con los momentos que otros decidieron mostrar. No hay partido más injusto que ese. Los estoicos, esos filósofos que llevaban siglos diciéndonos lo que nos cuesta escuchar, tenían muy claro algo: el único tiempo que existe de verdad es el presente. No el tiempo de los demás, no el calendario que la sociedad inventa para decirte cuándo deberías tener tal o cual cosa. Solo el tuyo, solo este momento. Marco Aurelio, que era emperador y aún así no se libraba de sus propias dudas, se escribía a sí mismo recordatorios para no dejarse arrastrar por lo que esperaban de él. Tú también puedes hacer eso. No hace falta que seas emperador. Piénsalo así, cada persona llega al mundo con una partitura distinta. Hay quien toca el primer movimiento a los 20 años, hay quien no llega a su mejor parte hasta los 45. Forzar el tempo no produce mejor música, solo produce notas equivocadas. El problema no es que vayas lento, el problema es que llevas tanto tiempo mirando el reloj de los demás que has olvidado que tú tienes el tuyo propio. ¿Y qué haces con eso? Lo primero, dejar de consumir como medida de éxito lo que otros exhiben, porque lo que no se muestra es lo que más pesa. Lo que no aparece en las fotos es la deuda, el matrimonio difícil, la ansiedad de madrugada, el trabajo que odian pero que les paga la hipoteca. Lo segundo, preguntarte esto: ¿en qué estás avanzando tú? No ellos, tú. Porque si te paras a mirarlo bien, seguramente estás moviendo más cosas de las que crees. Solo que como no las pones en un post, no las cuentas. Y lo tercero, y esto es importante, acepta que tu camino tiene su propio ritmo. No es un defecto, es una característica. Las plantas que crecen más despacio suelen tener raíces más profundas. Hay personas que a los 30 parecen tenerlo todo, y a los 40 están rehaciendo su vida desde cero. Y hay personas que a los 40 empiezan a vivir como nunca antes habían vivido. El camino más largo no es el peor. A veces es el único que te lleva a donde de verdad quieres llegar. Y hay una última cosa sobre esto que quiero que te quedes. Cuando sientas esa presión de que vas tarde, hazte esta pregunta: ¿tarde para qué exactamente? ¿Tarde según quién? ¿Según un sistema que no te conoce? ¿Según unas expectativas que ni siquiera elegiste? No elegiste tus circunstancias de partida,
No elegiste los obstáculos que encontraste en el camino, pero sí puedes elegir cómo los mides, y la medida más honesta que existe no es la comparación con otros, es la comparación contigo ayer. Hoy sabes algo que ayer no sabías, hoy puedes con algo que antes no podías, eso es avanzar, aunque a nadie más le sea visible. Así que deja de cronometrar tu vida con el reloj de alguien más. Ese reloj ni siquiera lleva tus iniciales. No vayas despacio porque los demás corran. Ve a tu paso, porque ese es el único que puedes sostener de verdad. Y ya que hablamos de lo que se cierra antes de tiempo, ¿qué pasa cuando una puerta se cierra delante de tus narices, sin aviso, sin explicación, justo cuando creías que ya era tuya? Eso viene ahora. Lección 2. Las puertas que se cierran sin explicación. Hay una cosa que duele más que perder algo que tenías, y es perder algo que dabas por hecho, un trabajo que creías tuyo, una oportunidad que se evaporó de un día para otro, un proyecto que llevaba meses construyendo y que de repente, sin lógica aparente, dejó de existir. Y lo primero que haces es buscar el porqué. Es humano. Necesitamos darle sentido a las cosas, pero la realidad es que muchas veces ese porqué no llega. La puerta se cerró y punto. Lo que sientes en ese momento es una mezcla incómoda de frustración, rabia y, si eres honesto contigo mismo, también un poco de miedo. Porque cuando algo que dependía de ti desaparece, también desaparece la imagen que tenías de tu propio futuro, y eso descoloca. La filosofía estoica tiene una respuesta para esto que, a primera vista, puede parecer fría, pero que, si la miras bien, es de las más liberadoras que existen. No todo lo que ocurre depende de ti, y gastar energía lamentándote por lo que no controlabas es, sencillamente, robarle tiempo a lo que sí puedes hacer. No se trata de no sentir, se trata de no quedarte instalado en la queja. Imagina que estás conduciendo, y de repente hay un desvío obligatorio. La carretera principal está cortada. Puedes quedarte parado todo el día maldiciendo el corte de carretera. O puedes tomar el desvío. No lo elegiste tú, pero es el único camino que hay. Lo curioso, y esto casi nadie lo ve en el momento, es que muchas de las mejores rutas de nuestra vida empezaron siendo un desvío que no queríamos tomar. Aquella empresa que no te cogió te empujó a montar la tuya. Aquel contrato que se cayó te obligó a diversificar y descubrir algo nuevo. Aquel cierre que no entendiste te abrió la puerta a algo que no habrías buscado por iniciativa propia. No lo digo para que todo lo malo parezca bueno. No funciona así. Lo digo porque hay una diferencia entre lo que ocurre y el significado que tú le das. Y el significado lo pones tú. La pregunta que vale la pena hacerse cuando una puerta se cierra no es ¿por qué a mí? Esa pregunta no tiene respuesta útil. La pregunta que vale es, ¿qué hago con esto que me ha pasado? Esa sí te lleva a algún sitio, porque el dolor de la pérdida es real. Nadie te pide que finjas que no duele, pero el dolor que no se trabaja se convierte en historia repetida, en el mismo patrón, en la misma queja 10 años después. Lo que se cierra sin explicación a veces es lo que más te protege de caminos que no eran para ti. No siempre, pero más veces de las que crees. Y cuando ya hayas pasado un tiempo, cuando tengas suficiente perspectiva, mira hacia atrás, mira todas las puertas que se cerraron en tu vida, y luego mira dónde estás ahora. Puede que encuentres que cada una de esas puertas que se cerró fue, en cierto modo, necesaria para que llegaras aquí. No es magia, no es destino escrito en las estrellas, es simplemente que la vida tiene su propia lógica, y esa lógica a veces solo se entiende cuando ya la has caminado. Y una cosa más sobre esto, cuando una puerta se cierra, hay una reacción que casi todos tenemos y que merece la pena examinar, la tendencia a revisar todo lo que hicimos buscando el error que lo causó, como si con encontrar el error pudiéramos deshacer lo que pasó. A veces hay lecciones reales en esa revisión. A veces puedes identificar algo que sí harías diferente la próxima vez. Eso es útil, pero la mayoría de veces esa revisión se convierte en tortura sin propósito, en un bucle donde te castigas por lo que no salió sin extraer nada útil del proceso.
La diferencia está en el enfoque. Preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Está bien. Preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? No te lleva a ningún sitio. Así que cuando la puerta se cierre, llora si lo necesitas, siéntelo. Pero luego mira hacia adelante, porque el pasillo siempre tiene más puertas de las que ves en el momento. No lamentes la puerta cerrada. Detrás de ella había un camino que no era tuyo, puertas cerradas, desvíos inesperados, pero hay una pérdida que duele diferente a todas, una que no viene de un trabajo ni de un contrato, viene de una persona, y cuando ese amor que creías definitivo resulta que tenía fecha de caducidad, eso ya es otro nivel de dolor. Vamos allá. Lección 3. El amor que no era para quedarse. De todas las cosas que nos cuesta aceptar en esta vida, esta es probablemente la que más tarda en digerirse. Alguien llegó a tu vida con una intensidad que no habías sentido antes. Lo construiste todo alrededor de esa persona. Los planes, los sueños, la versión del futuro que imaginabas. Y en algún momento, esa historia que parecía definitiva, terminó. O se rompió, o se apagó, o simplemente un día te diste cuenta de que ya no quedaba nada que sostener. Y ahí empieza uno de los procesos más extraños y más dolorosos que existen, soltar a quien amas. Porque una cosa es soltar lo que ya no quieres, eso tiene cierta lógica. Pero soltar a alguien que todavía quieres, a alguien que todavía ocupa espacio en ti, eso va contra todos los instintos. Duele exactamente como lo que es, una pérdida real. El duelo emocional tras una ruptura no es dramático ni exagerado. Es una respuesta normal ante algo que de verdad importaba. Y negarlo, apresurarlo o llenarlo de actividad para no sentirlo no funciona. El dolor que no se vive se paga después, con intereses. La filosofía estoica, que tanto nos habla de la aceptación, no te dice que no sientas, te dice que no construyas tu identidad alrededor de lo que no puedes controlar. Y el amor de otra persona, por mucho que lo desees, entra en esa categoría. No puedes controlar si alguien se queda. Solo puedes controlar cómo te tratas tú mientras atraviesas eso. Piénsalo de esta manera. Hay personas que entran en tu vida como las estaciones, no porque sean menos importantes, sino porque su función es otra. Algunas personas llegan para quedarse, otras llegan para enseñarte algo que no podrías haber aprendido de otra forma. Y cuando esa enseñanza ya está completa, se van. No porque fallaras, no porque no fueras suficiente, sino porque esa era, desde el principio, su duración natural. Ahora bien, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se suelta a alguien que todavía quieres? Primero, dejando de romantizar lo que fue, no para olvidarlo, sino para verlo con claridad. Las relaciones que terminan tienen partes buenas y partes que no funcionaron. Quedarte solo con lo bonito es una trampa. Quedarte solo con lo doloroso también. La verdad está en los dos lados. Segundo, reconociendo que el amor que sentiste fue real, que no fue un error haberlo sentido, que no hay nada malo en ti por haber amado con intensidad. El problema nunca fue el amor, el problema fue que esa historia específica llegó a su fin. Y tercero, darte tiempo, no el tiempo de los demás, que siempre tienen una opinión sobre cuánto deberías tardar en recuperarte. El tuyo, el que necesites. Sanar no tiene calendario oficial. Lo que sí hay que tener cuidado es con no construir una nueva vida usando el dolor anterior como único material. Porque si usas la herida como fundamento, lo que construyes sobre ella es frágil. El pasado puede ser punto de partida, pero no puede ser el único ladrillo. Hay personas que pasan años esperando que vuelva alguien que ya eligió no hacerlo. Hay personas que rechazan todo lo nuevo porque tienen el corazón ocupado con lo que ya no existe. Y eso no es lealtad, es parálisis. Y hay algo que nadie te dice sobre el duelo de amor, que tiene etapas y que esas etapas no son lineales. Hay días que parece que ya lo superaste y al día siguiente un olor, una canción, una calle te lleva de vuelta al principio. Eso es normal. No significa que hayas retrocedido. Significa que fuiste humano, que amaste de verdad y que el amor real deja huella. Lo que importa no es cuántas veces vuelves al dolor, importa que cada vez que vuelves te quedes menos tiempo, que el pozo sea menos profundo, que la salida sea más fácil de encontrar.
Soltar no es olvidar, soltar es hacer espacio, para ti, para lo que viene, para la versión de ti que todavía no conoces. Algunas personas llegan a tu vida para quedarse, otras llegan para cambiarte, y cuando se van, te dejan más tú de lo que eras antes. Hablar de soltar el amor ya es hablar de los momentos en los que la vida se detiene, pero hay otra clase de pausa que no tiene que ver con ninguna persona en concreto. Es ese silencio extraño en el que no sabes muy bien ni dónde estás ni hacia dónde vas. Lo que viene ahora es eso exactamente. Lección 4. Los momentos en los que todo parece detenido. Esto es algo de lo que casi nadie habla porque no tiene una forma bonita de contarse. No es una crisis evidente. No hay un evento dramático que lo explique. Es algo más sutil y por eso mismo más desconcertante. Es despertar un día y sentir que nada te mueve, que todo lo que hacías con energía ahora pesa, que el rumbo que creías claro de repente no lo ves. Estancamiento, esa palabra que paradójicamente cuando estás en él ni siquiera eres capaz de ponerle nombre. Solo sientes que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Y lo primero que haces casi automáticamente es culparte. Te dices que deberías estar más motivado, que otros en tu lugar estarían aprovechando mejor el tiempo, que algo pasa contigo, que estás fallando en silencio. Para, respira. Hay etapas en la vida que no son de avance visible, son de preparación invisible. Y la diferencia entre una persona que sale fortalecida de esas etapas y una que sale más hundida no está en lo que hace durante esas etapas, está en cómo las interpreta. Los estoicos tenían un concepto que hoy llamaríamos con otros nombres, pero que en esencia decía esto: no todo movimiento tiene que ser hacia adelante, a veces el movimiento es hacia adentro, y ese es el más importante. El árbol no crece de manera visible en invierno, desde fuera parece que no pasa nada, pero bajo la tierra, las raíces se están extendiendo. Cuando llegue la primavera, ese árbol va a crecer con más fuerza precisamente porque pasó por ese invierno sin morir. Tú también tienes tu invierno, y en ese invierno lo que necesitas no es obligarte a florecer, es no arrancarte las raíces por desesperación. Las dudas sobre tus decisiones pasadas son parte de esta etapa, es casi inevitable. Cuando estás en pausa, la mente tiende a ir hacia atrás, a reconstruir lo que podría haber sido distinto, a buscar el error que explique dónde estás. Pero aquí hay algo importante. Dudar no es señal de que te equivocaste, es señal de que piensas, y pensar, aunque a veces duela, es mejor que no hacerlo. Lo que sí debes evitar es confundir el descanso con el fracaso. En una cultura que glorifica la productividad constante, tomarse un tiempo para recalibrar parece una debilidad. No lo es una de las cosas más inteligentes que puedes hacer. ¿Cómo sales de ahí? No de golpe, no con un gran movimiento dramático, sino con pequeñas acciones concretas, una conversación honesta, una decisión pequeña que hagas tuya. Un paso en cualquier dirección que tenga algo de ti dentro. El movimiento no tiene que ser espectacular para ser real, basta con que sea tuyo. Y ojo con algo, en estas etapas de aparente quietud, el cerebro tiende a buscar culpables. Si no hubiera tomado aquella decisión, si hubiera elegido diferente, si este juego no tiene fin y tampoco tiene solución, porque el pasado no se puede cambiar y dedicarle energía solo te roba presencia en el único momento donde puedes hacer algo real. Ahora, los estoicos te dirían que no gastes ni un minuto en lo que no está en tus manos. Y el pasado, por definición, ya nunca estará en tus manos. Solo está en tus manos lo que haces con lo que aprendiste de él. Y cuando estés en esa etapa, cuando todo parezca detenido, recuerda esto: el silencio no siempre es vacío. A veces es preparación, a veces lo que parece inmovilidad es el momento justo antes del siguiente salto. Hay etapas que no se ven, pero que construyen todo lo que viene después. No confundas el silencio con el abandono, y ahora que hemos hablado de cuando todo para, hay algo que tiene que ver con cómo te tratas en esos momentos. Porque la persona más dura contigo durante una etapa difícil suele ser tú mismo, y eso hay que hablarlo.
Lección 5. Aprender a tener paciencia contigo mismo. Seré directo contigo. Hay una persona en tu vida que probablemente nunca te hablaría como te hablas tú a ti mismo cuando las cosas no salen. Si esa persona existiera fuera de tu cabeza, hace tiempo que habrías dejado de verla, porque tú te exiges demasiado. Te pones metas que llevarían a cualquier persona al límite. Y cuando no llegas, cuando fallas, cuando necesitas parar, la voz que aparece no es amable, es implacable. Deberías haber llegado más lejos. Con tu edad ya tendrías que tener esto resuelto. Otros lo hacen y no se quejan. Esa voz que cree que siendo dura contigo te va a hacer mejor. Que la autoexigencia sin límite es una virtud. Y no lo es. La filosofía estoica habla mucho de la disciplina, sí. Pero también habla de algo igual de importante, el autoconocimiento honesto, saber lo que puedes dar, saber cuándo empujar y cuándo descansar, saber que ser humano implica, por definición, tener límites. Marco Aurelio, el mismo hombre que llevaba el peso de un imperio, se escribía recordatorios de compasión hacia sí mismo, no de debilidad, de compasión, porque entendía que nadie puede dar de lo que no tiene. Que la exigencia sin cuidado termina rompiendo lo que intenta fortalecer. Tú eres como cualquier herramienta. Cuanto mejor la cuidas, más tiempo dura y mejor funciona. Cuanto más la fuerzas sin darle mantenimiento, antes se rompe. La culpa por no ser perfecto es, posiblemente, el gasto de energía más inútil que existe. La perfección no existe en ninguna parte del mundo real. Es un concepto abstracto que usamos para hacernos sentir siempre insuficientes, independientemente de lo que logremos. Entonces, ¿qué haces con esa culpa? La primero, reconocerla, sin juzgarla, solo verla. Ahí está otra vez. Segundo, preguntarte si la persona que más quieres en tu vida merecería ese nivel de exigencia, porque lo que no le harías a alguien que amas, no deberías hacértelo a ti tampoco. Y tercero, empezar a reconocer tus límites no como debilidades, sino como información. Tu límite no te dice que no vales, te dice dónde necesitas apoyo, descanso o un enfoque diferente. Tratarte con compasión no es bajar el listón, es reconocer que eres un ser humano completo, con capacidades reales y limitaciones reales, y que construir desde esa realidad es más sólido que construir desde la ilusión de que deberías poder con todo. El trabajo de toda una vida no se hace en un día, y tú no eres la excepción. Date el permiso de no estar bien a veces, de necesitar tiempo, de fallar y volver a intentarlo sin castigarte por el tropiezo. La paciencia con uno mismo no es flojera, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y una cosa práctica que te dejo aquí, la próxima vez que esa voz crítica aparezca, hazle una pregunta simple. ¿Le diría esto mismo a alguien que quiero? Si la respuesta es no, entonces tampoco merece ser la voz que dirige tu vida. No se trata de silenciar la autocrítica por completo. Un nivel saludable de exigencia es necesario para crecer, pero hay una diferencia enorme entre la voz que te impulsa hacia adelante y la voz que solo sabe señalarte lo que falla. La primera construye, la segunda destruye. Y aprender a distinguirlas es uno de los trabajos más importantes de la vida adulta. Sé contigo lo que serías con alguien a quien amas, la misma paciencia, la misma amabilidad, la misma fe. Y hablando de construir desde cero, hay momentos en los que no es una elección, en los que la vida directamente te pone delante de una página en blanco y te dice empieza de nuevo. Eso es lo que viene ahora. Lección 6. Cuando la vida te obliga a empezar de nuevo. Hay empezares de nuevo que tú eliges, y hay empezares de nuevo que llegan sin que los hayas pedido. Una mudanza que no esperabas, un cambio laboral drástico, una ruptura que reordena toda tu vida, un giro que en cuestión de semanas convierte lo conocido en algo que ya no reconoces. Y lo primero que aparece, casi siempre, es el miedo. No es cobardía, es la respuesta lógica ante la pérdida de lo familiar. El cerebro humano está diseñado para preferir lo conocido, aunque lo conocido no sea lo mejor. Al menos lo conocido tiene nombre, lo nuevo es una incógnita. La filosofía estoica tiene algo muy claro sobre esto, lo único permanente es el cambio. No lo digo yo, lo dijeron ellos hace más de 2000 años.
Y seguía siendo verdad ayer, y seguirá siéndolo mañana. Empezar de nuevo no es un signo de fracaso. Es una señal de que la vida todavía te tiene en movimiento. Los que no empiezan de nuevo son los que se quedaron quietos. Imagina que eres agua. El agua no se aferra a la forma que tenía en el vaso anterior. Toma la forma del recipiente en el que está. No pierde su naturaleza. Sigue siendo agua, pero se adapta. Y esa adaptación es lo que le permite seguir fluyendo en lugar de quedarse estancada. Tú también tienes esa capacidad, y cuando dices que no la tienes, lo que en realidad estás diciendo es que todavía no la has necesitado lo suficiente como para activarla del todo. El miedo a salir de la zona conocida es real. No te digo que no lo sientas, te digo que lo sientas y te muevas de todas formas. Porque la zona de confort, que suena muy cómoda con ese nombre, muchas veces no es comodidad de verdad, es costumbre. Y la costumbre y la comodidad no son la misma cosa. Hay personas que llevan años en trabajos que odian porque el miedo al cambio es mayor que el malestar conocido. Hay personas que no se van de ciudades que no les aportan nada porque la incertidumbre les da más miedo que quedarse. Y pasan años. Y un día miran atrás y se preguntan qué habría pasado si hubieran dado el paso. Ese paso que da miedo. Ese es el que cambia las cosas. Empezar de nuevo no significa borrar todo lo anterior. Significa llevar contigo lo aprendido y construir con ello algo nuevo. Tu experiencia no se pierde cuando cambias de dirección. Se transforma en herramienta. Y las nuevas versiones de ti que descubres cuando te obligas a empezar de nuevo son, muchas veces, las más interesantes, las que más te sorprenden, las que menos esperabas encontrar. ¿Recuerdas la primera vez que hiciste algo que daba miedo y luego resultó bien? Ese recurso que tuviste entonces sigue ahí, no se fue, solo está esperando que lo uses de nuevo. Y hay algo más que merece decirse sobre los comienzos forzados. A veces lo que más duele no es la situación nueva en sí, es el duelo por lo que dejaste, el trabajo que te gustaba aunque la empresa te cerró, la ciudad que amabas aunque tuvieras que irte, la vida que habías construido aunque se hubiera acabado. Ese duelo es real y merece su espacio. No hay prisa por estar bien con lo nuevo si todavía no has procesado lo que perdiste. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, llorar lo que fue y poco a poco abrir los ojos a lo que es. Los nuevos comienzos más bonitos que he visto en personas que conozco no fueron los que vinieron envueltos en alegría desde el primer día, fueron los que vinieron después del llanto, cuando la persona, desde el suelo, decidió levantarse y hacer algo con lo que tenía. Eso también está al alcance tuyo. El que empieza de nuevo no pierde el camino andado, lo convierte en el suelo firme sobre el que construye algo mejor. Empezar de nuevo es difícil, pero lo más interesante es lo que pasa cuando eso que te obligó a empezar de nuevo era, en realidad, una crisis. Porque hay un tipo de aprendizaje que solo llega cuando todo se derrumba, y de eso vamos a hablar ahora. Lección 7. Las crisis que terminan siendo maestras. Nadie quiere una crisis. Nadie se levanta una mañana y dice, hoy estaría bien que todo se viniera abajo. Pero hay una cosa que hace la crisis que no hace ninguna otra experiencia. Te muestra de qué estás hecho cuando ya no te queda nada que perder. La ansiedad, la incertidumbre, las pérdidas, esos momentos donde todo parece derrumbarse y tú estás en medio del derrumbe intentando entender qué pasó. Son exactamente los momentos que más se evitan, los que más se teme y los que paradójicamente más se aprende de ellos. La filosofía estoica tiene un ejercicio que se llama la premeditatio malorum, que en términos actuales sería algo así como visualiza lo peor que podría pasar, no para que te paralice el miedo, sino para que cuando llegue lo difícil no te encuentre completamente desarmado, para que puedas mirarlo a los ojos y decir, esto duele, pero no me destruye, porque la diferencia entre una persona que una crisis aplasta y una persona que una crisis transforma no siempre está en la gravedad de lo que vivieron, está en cómo lo interpretaron, en si encontraron sentido en el proceso o si solo encontraron dolor. No es fácil encontrar sentido cuando estás en medio del derrumbe. No te voy a mentir diciéndote que en el momento de la crisis solo hay que pensar en positivo y ya está. No, en el momento de la crisis lo que hay que hacer es sobrevivir, seguir respirando,
pedir ayuda si la necesitas, no tomar decisiones permanentes en estados temporales, pero cuando la crisis empieza a ceder, cuando el polvo empieza a sentarse, ahí empieza la parte más importante. La pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Y esa pregunta bien respondida convierte el dolor en madurez, no de golpe, no de manera lineal, pero la convierte. Hay personas que salen de una crisis siendo exactamente las mismas que entraron. Aguantaron, sobrevivieron, pero no transformaron. Y hay personas que salen siendo irreconocibles, no porque se rompieran, sino porque lo que se rompió fue lo que no servía, y lo que quedó fue lo más sólido. Una tormenta no destruye un árbol de raíces profundas. Le quita ramas secas, le quita lo que no sostenía nada. Y cuando termina la tormenta, el árbol está más limpio, más claro, con más espacio para crecer hacia la luz. Tus crisis también hacen eso, aunque en el momento no lo parezca. Y una cosa más, los aprendizajes que llegan en la dificultad no tienen equivalente en la comodidad. Puedes leer todos los libros del mundo, puedes tener todos los consejos del mundo, pero hay cosas que solo se aprenden viviéndolas, y esas cosas cuando las tienes, nadie te las puede quitar. Hay personas que después de una gran crisis se vuelven más empáticas, más capaces de estar con los demás en sus momentos difíciles, porque saben cómo sabe eso por dentro. Hay personas que después de una pérdida cambian radicalmente sus prioridades y empiezan a vivir de una manera más alineada con lo que de verdad importa. Hay personas que en el fondo de la crisis encuentran una claridad que nunca habían tenido en la comodidad. No digo que agradezcas el dolor, digo que no lo desperdicies. Las mejores maestras no llegan con libro de texto, llegan en forma de tormenta, y cuando pasan te dejan más sabio de lo que eras. Y precisamente de esa sabiduría que dan las tormentas nace algo que a muchos les cuesta, la paciencia, la capacidad de esperar, de no acelerar lo que tiene que llegar a su tiempo. Eso es lo siguiente. Lección 8. El valor de esperar lo correcto. En un mundo donde todo se quiere para ayer, hablar del valor de esperar casi suena subversivo. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que cuando algo no llega rápido, lo interpretamos como señal de que no va a llegar, como si la velocidad fuera sinónimo de valor, y no lo es. Hay una diferencia enorme entre esperar con resignación y esperar con intención. La primera es parálisis, la segunda es estrategia. Decir no a oportunidades incorrectas requiere más valor del que parece, porque cuando llevas tiempo esperando algo, cuando estás desesperado por resultados, cualquier cosa que se mueve parece la señal que estabas esperando, y ahí es donde la gente acepta lo que no es para ellos. Y luego se pregunta por qué no les fue bien. La filosofía estoica nos habla de discernimiento, de saber distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, y también de saber distinguir entre lo que mereces y lo que simplemente está disponible. No es lo mismo. Piénsalo así, si tienes hambre y hay una fruta podrida en la mesa, puedes comerla. Está ahí, está disponible, pero no te va a nutrir, solo te va a sentar mal. Y si hubiera esperado un poco más, habrías encontrado algo que de verdad te alimentara. Las relaciones, los trabajos, las oportunidades de vida no son muy distintas. Lo que está disponible ahora no siempre es lo que necesitas. Y forzar algo para no esperar más muchas veces crea problemas mayores que la espera misma. Resistir la desesperación por resultados rápidos es uno de los ejercicios más difíciles que existen en este tiempo, porque la presión es constante, porque todo el mundo parece que ya llegó, porque esperar en una cultura de microondas parece un error. Pero piensa en cualquier cosa que de verdad valoras en tu vida, el aprendizaje que más te costó, la relación que más te aporta, el logro del que más orgulloso te sientes. Ninguna de esas cosas llegó en 2 días. Ninguna llegó porque la apresuraste. Llegaron cuando llegaron, y llegaron bien precisamente porque les diste el tiempo que necesitaban. Elegir calidad sobre inmediatez es una de las decisiones más contraculturales que puedes tomar hoy, pero es también una de las que más frutos da a largo plazo. Y lo que llega cuando estás preparado para recibirlo es diferente a lo que llega cuando lo fuerzas, no porque sea magia, sino porque cuando estás preparado
Tienes la capacidad de reconocerlo, de aprovecharlo, de darle lo que necesita para quedarse. La espera bien vivida no es tiempo perdido, es tiempo invertido. En ti, en tu claridad, en tu disposición para lo que viene. Y hay una trampa muy común en la que caemos cuando esperamos, llenamos la espera de ansiedad, como si preocuparnos acelerara el resultado, como si la preocupación constante fuera una forma de seguir haciendo algo. No lo es solo desgaste. La espera activa es diferente. Es seguir trabajando, seguir creciendo, seguir preparándote, pero sin la obsesión por el resultado inmediato. Es actuar desde la certeza de que estás en el camino correcto, aunque todavía no veas el destino completo. Los estoicos distinguían entre lo que depende de ti y lo que no. El resultado final, muchas veces, no depende solo de ti, pero el esfuerzo que pones, la calidad de lo que haces, la persona que te estás convirtiendo mientras esperas, eso sí depende de ti, y en eso sí puedes poner toda tu energía. Lo que es tuyo no necesita que lo corras, necesita que estés listo para recibirlo. Y cuando lo correcto llega, o cuando la tormenta pasa, o cuando el camino empieza a clarificarse, ocurre algo curioso. Te miras y no reconoces del todo a la persona que ves, porque has cambiado, más de lo que pensabas, y eso hay que reconocerlo. Lección 9. Reconocer que has cambiado. Hay un momento extraño que llega de vez en cuando, no tiene horario fijo, no aparece en el calendario. Es ese momento en el que miras atrás y de repente ves la distancia, no con orgullo exagerado, no con nostalgia paralizante, sino con una claridad serena que te dice, oye, has recorrido bastante. Y lo más sorprendente no es la distancia recorrida, es que muchas veces ni te habías dado cuenta, porque el cambio no llega de golpe como un trueno. El cambio real llega despacio como la marea. Un día te das cuenta de que aquello que antes te destrozaba ahora lo sostienes diferente, que ya no reaccionas igual, que tus prioridades han cambiado sin que nadie te lo dijera, que hay cosas que antes eran imprescindibles y ahora apenas recuerdas por qué te importaban tanto. Los estoicos insistían en el autoexamen continuo, en parar, mirar hacia adentro y hacer el balance honesto, no para juzgarse, para conocerse, para entender en qué punto del camino estás y hacia dónde vas. Tú también mereces ese examen, no el de los demás, el tuyo, porque superar cosas que antes dolían demasiado es un logro real. Aunque no tenga diploma, aunque nadie te lo celebre, aunque pase desapercibido en el ruido del día a día, es un logro y merece que lo reconozcas. Tus nuevas prioridades hablan de quién eres ahora, no de quién eras antes. Quizás antes te importaba mucho la opinión de ciertas personas y ahora ya no tanto. Quizás antes corrías detrás de cosas que ahora no tienen el mismo brillo. Quizás ahora valoras la tranquilidad, la autenticidad, las conversaciones que de verdad nutren. Eso no es que hayas perdido ambición, es que has ganado discernimiento. Y eso tiene un nombre, madurez. No la madurez aburrida que dicen que llega con la edad, la madurez real, que llega cuando has pasado por suficientes cosas como para saber qué merece tu energía y qué no. Agradecer procesos que antes rechazabas es, quizás, la señal más clara de que has cambiado, porque solo puedes agradecer lo difícil cuando ya tienes suficiente perspectiva para ver lo que te dejó, y tener esa perspectiva es haber crecido. Y una cosa más, el cambio que has experimentado no siempre es visible para los demás. Hay personas cercanas que te siguen viendo con los ojos de quien eras hace 5 años, que esperan que reacciones igual que antes, que se sorprenden cuando ya no lo haces. No necesitas convencerles de que has cambiado, solo tienes que serlo. Y si hay personas en tu vida que no pueden aceptar tu nueva versión, que prefieren al que eras antes porque ese les resultaba más manejable o más familiar, eso también es información importante. El crecimiento real siempre reorganiza las relaciones. Algunas se fortalecen, otras se alejan. Y ese movimiento, aunque duela, también forma parte del proceso. No te detengas a ver lo que perdiste, detente a ver lo que construiste con ello. No te detengas a ver lo que perdiste, detente a ver lo que construiste con ello.
Y de ese reconocimiento de quién eres ahora nace lo que cierra todo este recorrido. La comprensión de que nada fue en vano, de que todo llegó cuando tenía que llegar, de que los tiempos de la vida, aunque no siempre se entienden en el momento, tienen su propia lógica. Eso es lo último que queda por hablar. Lección 10. Entender que todo llegó cuando debía. Si hay algo que la distancia permite hacer, es conectar los puntos. Ahí, en la frialdad del presente, cuando ya tienes suficiente pasado como para mirarlo con perspectiva, de repente empieza a tener sentido lo que antes no lo tenía. La puerta que se cerró, la espera que se hizo larga, la crisis que no entendías, el amor que no se quedó, el comienzo que no querías, uno por uno empiezan a encajar, no como un plan perfecto diseñado por alguien más, sino como algo que visto ahora tiene coherencia interna, como si cada experiencia hubiera estado preparándote para la siguiente, dándote justo lo que necesitabas para poder manejar lo que venía después. La filosofía estoica habla de algo que llaman el amor fati, que traducido sería el amor al destino. No significa que aceptes todo con pasividad, significa que dejas de pelear con lo que ya ocurrió, que miras tu historia, toda ella con sus partes buenas y sus partes duras, y la abrazas como tuya, porque es tuya, porque te hizo. Aceptar los tiempos de la vida no es resignarse, es reconocer que hay una inteligencia en el proceso que desde dentro no siempre se puede ver. Piénsalo así, cuando estás dentro de un cuadro, solo ves los trazos que están justo delante de ti. Algunos parecen manchas, algunos parecen errores, pero cuando te alejas y ves el cuadro completo, entiendes que esas manchas forman parte de algo mayor, que sin ellas el cuadro no sería lo que es. Tu vida funciona igual, y lo que ahora parece un trazo sin sentido, puede que dentro de un tiempo sea exactamente la parte que le da profundidad a todo lo demás. Encontrar paz en lo vivido no requiere que todo haya salido bien, requiere que seas capaz de mirar lo que viviste sin rencor, sin la necesidad de que hubiera sido diferente, con la convicción de que, dado lo que eras en ese momento y lo que sabías, hiciste lo que pudiste, y que eso fue suficiente. Comprender que nada fue en vano es, quizás, el pensamiento más liberador que existe, porque cuando ya nada fue en vano, el dolor tiene sentido, el esfuerzo tiene sentido, la espera tiene sentido, incluso los errores tienen sentido. Y desde ahí, desde esa comprensión, la vida ya no se vive como una secuencia de golpes que hay que aguantar. Se vive como un proceso que tiene su propio ritmo, con etapas que duelen y etapas que florecen, con puertas que se cierran y ventanas que se abren, con pérdidas que preparan y llegadas que curan. Todo pasa, y todo cuando llega, llega cuando debe, no siempre cuando lo pediste, no siempre cuando lo esperabas, pero siempre en el momento en que podías recibirlo y aprovecharlo de verdad. Y ahora desde aquí, con todo lo que has vivido y todo lo que todavía te queda por vivir, puedes mirarte y reconocer que eres exactamente quien tenías que ser en este momento. No quien querías ser, no quien esperaban que fueras, quien tenías que ser, con tus tiempos, con tus heridas, con tus logros silenciosos, con tu historia completa. Hay personas que buscan el sentido de su vida en el futuro, siempre en algún punto que todavía no llegó. Cuando tenga aquello, cuando llegue allá, cuando por fin consiga lo otro. Y así pasan los años esperando que la vida tenga sentido más adelante, sin darse cuenta de que el sentido no se encuentra, se construye, aquí, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que viviste. Todo lo que has pasado te trajo hasta aquí, este momento exacto, esta versión de ti. Y esta versión tiene todo lo que necesita para dar el siguiente paso. No todos los pasos, solo el siguiente. Eso es suficiente. Y hay algo que los estoicos entendieron, y que hoy, 2 milenios después, sigue siendo tan válido como entonces. La tranquilidad no viene de tenerlo todo resuelto, viene de confiar en que lo que no está resuelto también tiene su momento, de saber que el proceso tiene su propia lógica, aunque ahora no la veas completa. Esa confianza no es ingenuidad. Es la sabiduría de quien ya ha comprobado suficientes veces que aquello que parecía el fin era en realidad un comienzo con otro nombre. Cada ciclo que se cierra libera energía para el que empieza.
Cada pérdida que se procesa de verdad deja espacio para algo genuino. Cada versión de ti que dejas ir hace sitio para la que viene. Y la que viene siempre es mejor, no porque la vida sea perfecta, sino porque tú llegas a ella con más herramientas, más claridad y más profundidad que antes. Así que confía, no en que todo va a salir exactamente como lo planeas, confía en que todo va a llegar cuando deba, en que tu historia todavía no ha terminado, en que los mejores capítulos a veces son los que menos esperabas. Todo pasa, y todo cuando llega, llega cuando debe. Eso eres tú, y es mucho más de lo que crees. Sigue adelante. Lo que viene todavía no tiene nombre, pero llegas a ello habiendo aprendido todo lo que necesitabas para recibirlo. El árbol no apresura su fruto, confía en la estación, y cuando llega el momento, da exactamente lo que tenía que dar, ni antes ni después. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Todo pasa por una razón. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.